Nuevamente, hermanos, que el Señor nos bendiga. Dios nos continúa hablando a través de este bello libro de Apocalipsis. Vamos a continuar siempre con el capítulo 7 porque me interesa que esta enseñanza que está plasmada en los versos 1 hasta el 8 quede bien clara en cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar cómo es que Dios tiene palabra de providencia. Él estará de parte de los suyos. Voy a repetir: Dios tiene palabra de providencia. Él estará de parte de los suyos. Link se oye bien. Siento que el volumen está un poco bajo. Por favor. El capítulo 7 comienza diciendo: después de esto. Esta frase proviene de una expresión del idioma griego propia del libro de Apocalipsis, cuyo propósito precisamente es introducir un nuevo asunto o pasar a un nuevo concepto. Cuando dice después de esto lo dice el apóstol. Dice: vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Por todo el libro se observan ángeles ejecutando los planes de Dios. A algunos de ellos aparentemente se les dieron poderes especiales. Había uno que tenía poder sobre el fuego. Miren, aquí en el capítulo 14 nos damos cuenta de ello en el verso 18. Dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. ¿Ve? Y otro ángel que tenía poder sobre las aguas. Miren el verso 16, verso 5. Y oí el ángel de las aguas. ¿Ve? Entonces, funciones diferentes. Entonces, el capítulo 7 habla de 4 ángeles que Dios usó para controlar los vientos de la tierra. No eran estos ángeles malvados que tuvieran dominio de fuerzas del mal. No estamos hablando de esa clase de ángeles. Eran más bien siervos de Dios que cumplían los mandamientos de Él precisamente. Entonces recordemos que 4 es el número cósmico, el número de la creación, y que en Apocalipsis por lo general se refiere a toda la humanidad. Entonces los 4 ángeles dice que estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, uno al este y los demás al oeste, al norte y al sur. Entonces es necesario observar que la frase 4 ángulos de la tierra es una frase que tiene relación con Isaías capítulo 11, versículo 12, cuando Isaías habló que se juntaría a los esparcidos. Dice allí de los 4 confines de la tierra, de los 4 confines de la tierra, en Isaías 11, 12. Simplemente quiso decir de todo lugar, de todo lugar. Otras ilustraciones se encuentran, si usted las quiere consultar, en Ezequiel capítulo 7, verso 2, habló acerca también de los 4 extremos de la tierra, por supuesto de Palestina. Ciertamente
nadie acusaría al profeta de creer que Palestina tuviera una forma cuadrada o rectangular, sino que se está refiriendo a los 4 ángulos, pues. Y la expresión, pues, los 4 ángulos de la tierra, se usó mucho antes de Abraham para dar a entender la idea de universalidad. Se usa esa figura, los 4 ángulos de la tierra, para dar a entender la idea de universalidad. Los 4 ángeles estaban deteniendo los 4 vientos, dice aquí la Escritura en Apocalipsis 7 que estamos estudiando, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos vientos eran agentes de destrucción, que su propósito era precisamente hacer daño a la tierra y al mar y también a los árboles. En las Escrituras es frecuente el uso de la imagen de vientos violentos como símbolo de la ira de Dios. Nosotros podemos darnos cuenta que esta situación así es cuando de repente tenemos vientos tempestuosos que son símbolo de destrucción. Con un pequeño viento fuerte que haya acá, que no es región de vientos tempestuosos, pero cuando se dan estos pequeños vientos, el siguiente día las noticias son de que hubo accidentes, árboles derribados. Entonces, hermanos, tenemos que ver pues que por ejemplo, vamos a Jeremías capítulo 4, los versos 11 y 12. Miren lo que dice acá en los versos 11 y 12 del capítulo 4 de Jeremías. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Aquí mismo en el capítulo 23 y el verso 19 también habla de estos vientos fuertes. 23, 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. O sea, tómese tempestad como sinónimo de viento. Entonces, en las Escrituras decía pues que es frecuente el uso de la imagen de vientos violentos como símbolo de la ira de Dios. Aquí ellos simbolizan los terrores que están a punto de desatarse sobre la tierra. La afirmación en el sentido de que los 4 vientos iban a provenir de 4 direcciones recalca la idea de que los problemas atacarían por todos lados. Eso es lo que están diciendo, los problemas van a atacar por todos lados. En la imagen mental que usted se pueda formar de esta escena, vea los torbellinos, pues los torbellinos de viento luchando por ser desatados como bestias salvajes que se esfuerzan por soltarse de la cuerda que los sujeta. Miren, yo viví, como ustedes lo saben, 2 años en Texas, en una región donde caen tornados. Hermanos, el tornado es un cono inmenso que se forma del choque de nubes o vientos de corrientes heladas, muy heladas, y vientos de corrientes
muy calientes. Entonces, ese choque, esa unión, hace que se forme un cono. Ese cono puede tener 100, 200 metros de ancho, y ese cono lo que busca es pegar en tierra, y cuando pega en tierra, ese viento fuerte, ese cono empieza a avanzar en una forma estruendosa que derriba, este edificio lo puede derribar con una facilidad tremenda. Cuando yo estuve ahí, tenía apenas 1 año y medio que había pasado un tornado por esa ciudad y había destruido los pocos edificios que habían construido ahí de 10 pisos de alto. Destruye esos vientos en una forma horrible, en una forma tremenda. Oír el ruido de esos vientos es como cuando acá había tren y usted empezaba a oír la locomotora que venía de lejos y que poco a poco el ruido se va haciendo estruendoso. Pues usted imagínese eso en una forma triple o cuádruple o quíntuple, ese estruendo tan horrible. Yo una vez estaba estudiando, eran como las 11:30 de la noche, y de repente pasó un viento tan fuerte que me asustó, que ya no tuve ganas de estudiar y me fui a acostar. El siguiente día, cuando estábamos en clases, un hermano llegó diciendo que había sido un tornado que no había pegado en tierra, había pasado a 100 metros de altura. Imagínense, y yo sentí eso como algo horrible. Los vientos, hermanos, que se forman en la naturaleza, pero verdaderos vientos con poder, son verdaderamente horribles, son verdaderamente destructivos. Bueno, después el apóstol Juan dice que vio a otro ángel que subía de donde sale el sol, ahí lo dice en el verso 2, es decir, del oriente. En la forma de pensar de los judíos, las manifestaciones bondadosas de Dios estaban relacionadas con el oriente. El paraíso estaba al oriente. Ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 2, verso 8. La gloria de Dios en el libro de Ezequiel vino al templo del oriente. Usted lo puede leer también en Ezequiel capítulo 43, verso 2. Y el Mesías se esperaba que viniera del oriente. Entonces, el hecho de venir de donde sale el sol es una señal de que el ángel traía también un mensaje de esperanza del Señor. El ángel traía un mensaje de esperanza del Señor. Este ángel tenía, dice, el sello del Dios vivo. Jehová, hermanos, es llamado el Dios vivo, en contraste con las imágenes muertas que adoraban los pueblos paganos en ese tiempo. Un Dios totalmente vivo. Los monarcas orientales en aquella época, los reyes, los nobles pues, pero especialmente los reyes, tenían su sello especial con el que marcaban y protegían sus posesiones y también con los cuales validaban los documentos o sus documentos legales, sus ordenanzas, sus decretos. Por lo general, este sello era un anillo al que estaba adherida una estampilla. Miren, por ejemplo, vamos al libro de Génesis en el capítulo 41 y el verso 42, tenemos un ligero ejemplo de esta ilustración. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Ve? Y entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Y así sucesivamente hay una variedad. En el libro de Esther encontramos esta misma figura, pero también podía ser este sello, hermanos, podía ser una estampa
una estampa de metal con una asa, o sea, un mango de perilla, ¿ves? Pero sea semejante a los sellos de hule que nosotros tradicionalmente conocimos y que ahora han evolucionado los sellos en una forma bastante sofisticada, pero que la función evidente es la misma. El ángel que tenía el sello clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Última parte del versículo 2 y primera parte del versículo 3. La palabra siervos, hermanos, es la misma que se encuentra al comienzo de Apocalipsis capítulo 1, verso 1, aunque se refiere a todos los que pertenecen a Dios. Y en este contexto incluye especialmente a los cristianos que estaban siendo perseguidos en aquel tiempo. Se refiere a los cristianos, hermanos, que estaban siendo perseguidos en aquel tiempo. Y esta parte que viene a continuación es la que quiero que le pongamos cuidado y que es aplicable también para nosotros. Dios estaba preocupado por su pueblo, como siempre lo estará. Es decir, pendiente, mejor dicho. Dios está siempre pendiente de su pueblo. Él quiere lo mejor para su pueblo. Estaba en efecto diciéndole a los ángeles: refrenen los horrores para que mis hijos se preparen. Refrenen los horrores para que mis hijos se preparen. Esto, hermanos, recuerda un incidente parecido cuando Dios contuvo la venida del diluvio hasta que los fieles estuviesen preparados. Mire lo que dice en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 y el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras, miren lo que dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Solo fueron salvadas 8 porque Dios así lo quiso, no, simplemente porque no oyeron. Se burlaban de Noé cuando estaba construyendo aquella arca en un lugar seco donde no había ni un río, donde no había una acumulación de agua, no le creían a Noé. Entonces, hermanos, Dios estaba pendiente, preocupado por su pueblo. Estaba diciendo precisamente a los ángeles: refrenen los horrores para que mis hijos se preparen. Y una de las grandes verdades bíblicas es que Dios se parcializa con los suyos. Y esto quiero también que le pongan especial cuidado. Es decir, no hay que entender mal cuando se dice que Dios se parcializa por los suyos. Está claro que cuando de la salvación se trata, Dios no hace acepción de personas. Por eso el apóstol Pedro, cuando se le presentó aquella visión, que vio aquel lienzo que contenía diversidad de animales, tanto animales inmundos como puros, se asustó, como un judío al 100% que era, se asustó. Pero una vez el Señor se encarga de revelarle esta situación, él mismo
apóstol Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Ve? Miren también en Gálatas capítulo 3 y el versículo 28. Ahí también está hablando de tomar en cuenta a todos, y yo voy a explicar esto claramente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, realmente Dios sí tenemos que entender que en cierto sentido hace acepción de personas, no en el sentido de la salvación. La salvación Dios la da para todo ser humano, para toda raza, para toda persona. Sin embargo, cuando una persona responde al Señor con fe y obediencia, entonces esa persona se convierte en una de las personas favoritas de Dios. Es decir, ustedes, todos nosotros tenemos que entender que Dios sí tiene un favoritismo por quién, por los que le somos obedientes. Hombre, ¿y cómo el Señor va a estar al lado del desobediente? ¿Cómo? ¿Cómo va a estar al lado del desobediente? ¿Cómo va a ver con igualdad al desobediente? Aquel que tiene una y más oportunidades del mensaje de Dios y es totalmente rebelde, no lo obedece, no quiere obedecer. ¿Ve? Entonces, en ese sentido es que Dios es parcial. Él no puede tratar igual a la persona desobediente con la persona que se ha sometido a Él, a sus mandamientos. Entonces, en ese sentido, esta persona se convierte en una de las favoritas de nuestro Dios. Ustedes se dan cuenta también que en el libro de Génesis, ahí se ve que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia? Porque andaba igual a todo el mundo, porque era un perverso igual a todo el mundo. No, hermano. Porque vio de que él estaba en el temor de Dios, porque vio que él estaba sujeto a Dios. Lo mismo dice acerca de Moisés, lo mismo dice acerca de Samuel, lo mismo dice acerca de David, ¿ve? Lo mismo dice acerca de María, porque ustedes creen que escogió a María y escoge su vientre para que de su vientre naciera su hijo amado, porque andaba en obediencia, porque andaba en su gracia y tuvo gracia, hermanos. Eso es completamente evidente. ¿Ve? Mire, voy a darles una muestra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, el verso 26. Ahí dice de la siguiente manera: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. No habla de un hombre perverso, no habla de un hombre que se entregaba a las concupiscencias de esta vida. Lo mismo, hermanos, habla de cualquier persona que se sujeta a los mandamientos de nuestro Señor. Miren, vamos a Lucas en el capítulo 1 y el versículo 30. Lucas capítulo 1 y el versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
¿Por qué una mujer perversa? Claro que no. Halló gracia delante de Dios porque era una mujer que era obediente a nuestro Dios. Entonces, hermanos, el proverbista dice del sabio: el bueno alcanzará el favor de Jehová. Eso es bien claro. El bueno alcanzará el favor de Jehová. Una persona buena alcanza el favor de Jehová. Y no en el hecho de ser bueno para recibir recompensa, sino porque desea y entiende que debe hacer las cosas buenas delante de nuestro Señor. También el salmista dice en el Salmo 147:11: se complace Jehová en los que le temen. Se complace Jehová en los que le temen. Un pasaje particularmente apropiado se encuentra también en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 20. Miren lo que dice ahí: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, tenemos que entender pues que la palabra de Dios habla de santidad. El término especial aparece solo unas pocas veces en las Sagradas Escrituras, y vamos a Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 6. Miren lo que dice acá: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta frase, un pueblo especial, por supuesto que estaba siendo aplicada en este tiempo a el pueblo de Israel. Pero este pueblo dejó de ser un pueblo especial. ¿Por qué? Por su desobediencia. Pero esta misma frase, hermanos, es aplicable al pueblo especial de Dios ahora en día, que es precisamente la iglesia, la Jerusalén celestial, la Jerusalén espiritual. Es nosotros, hermanos, para Dios somos ese pueblo especial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que Dios usa términos que a menudo se aplican al pueblo de Dios en esta misma condición. Por ejemplo, los sinónimos: somos un pueblo santificado, somos un pueblo santo. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Ven? Ya habéis sido un pueblo especial, pues. Ya habéis sido justificados, un pueblo especial, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Somos, hermanos, para nuestro Señor un pueblo verdaderamente especial. Me gusta también, vamos a Hebreos capítulo 2 y el versículo 11. Allí se está hablando de este mismo concepto. Dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Los que son santificados, pueblo totalmente especial. Voy a terminar diciendo lo siguiente, hermanos: que cuando uno se hace cristiano, uno se hace
totalmente especial para Dios. Créanlo usted, uno se hace totalmente especial para Dios y los problemas que abrumen su vida no lo harán menos. Es decir, los problemas que lleguen a su vida no lo harán menos especial para Dios. Porque usted se ha sometido a Dios. Le pueden venir uno hasta infinitos problemas, hasta infinitas tribulaciones. Eso no lo hará menos especial para Dios, porque usted le ha buscado a Él. Más bien, cuando uno enfrenta cualquier situación de problemas con una verdadera fe, con una verdadera certeza, con una verdadera convicción, llega a ser aún más especial. ¿Para quién, hermano? Para el Señor. Usted tiene que estar completamente convencido, hermano, hermana, convencida de que usted para Dios es especial. Por supuesto, yo siempre voy a remachar y voy a hacer este énfasis de mientras tenga vida, mientras tenga raciocinio espiritual, mientras el Señor me dé las facultades de exhortarles a ustedes con su palabra, les voy a hacer énfasis especial. Esta especialidad dependerá de su fidelidad a Dios, de su entrega a Dios. Miren, hermano, yo no quiero pensar de ninguno de ustedes que vayan a tener ese concepto premilenialista de que usted, como un día lo sumergimos en las aguas del bautismo y fue fiel al Señor por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, 15, 20, 30 años, usted ya tiene agarrada la salvación, ¿no? Yo llevo este año, si no me equivoco, cumplo 47 años de benditamente haber obedecido al Señor, y aquí hay personas de 30, 40 años también. Pero yo necesito ser fiel al Señor hasta el último día de mi vida. Voy a terminar acá. Voy a seguir en la próxima clase precisamente con este mismo concepto, hablando de que Dios nos tiene a nosotros un sello de protección. Él cuida de los suyos y eso lo vamos a considerar en la próxima clase.